llama de sesgo de medición. A mayor variables para medir, la calidad de la medición se reduce. Se reduce. Entonces tu estudio ya es menos confiable. No es lo mismo que medir dos variables y medirlas bien, ¿no? Con un instrumento adecuado. Si mides 15, 20 variables, probablemente tengas sesgo, porque no estás haciendo una medición buena, ¿no? Probablemente sea una medición superficial. Entonces tienes que tratar de regular eso, tratar de controlar eso. Si aún así estás pensando hacer este tipo de estudios, esta es la forma de plantear estos tres casos. El general, seguimos hablando que es analítico y los específicos son descriptivos, ¿no? En estos estudios, cuando es un transversal de factores asociados, recomendamos hacer prevalencia y factores asociados. ¿Sí? Al menos tenés una estimación inferenciable, que es la prevalencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados a la depresión en internos de medicina del hospital X? Haz una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es mi variable de interés? La depresión. ¿Ya? ¿Y cuáles son las variables o independientes? Los factores asociados. Recuerden lo que les dije en clase. No a cualquier característica se le denomina factor. Los factores son características modificables que se pueden intervenir, que son susceptibles a cambiarse, a modificarse, a ajustarse. ¿Ya? El sexo, por ejemplo, no puedes cambiarlo. Por más que quieras, no puedes. La edad tampoco. La religión tampoco. El nivel de instrucción, grado de instrucción tampoco. O sea, no depende de ti. Eso es lo que quiero decirte. Por los resultados de tu investigación, eso no va a cambiar. ¿No? Esos factores generalmente sociodemográficos se llaman determinantes epidemiológicos. Esa es la denominación más próxima, más cercana. Para fines analíticos y de forma, en este tipo de estudios se consideran características sociodemográficas. Se ponen en los resultados, pero tus conclusiones no son basadas en estas. Ya cuando hagamos esa parte del resultado les voy a explicar. Entonces, esta pregunta, ¿cuáles son los factores asociados a la depresión? Se desglosa. Primero, en la prevalencia. Tengo que saber, antes de saber cuáles son los factores que la propician, tengo que saber cuál es la frecuencia del daño que estoy investigando. Entonces, la prevalencia de la depresión es la pregunta obligatoria, objetivo específico o pregunta específica número 1. Después vienen los factores, pero factores disegregados, ¿ya? Ahora, recuerda que estás haciendo parte específica y son solamente descriptivos. La palabra factor, ojo aquí por favor, en esto se equivocan bastante. La palabra factor solamente se utiliza cuando ves el problema, objetivo y hipótesis general. Solamente ahí. Porque el factor resulta de un análisis estadístico, un analítico. Es analítico el hecho de que alguna característica sea o no sea factor. Es analítico. Cuando yo hago los objetivos, problemas específicos, no puedo mencionar la palabra factor. Porque no estoy buscando un factor. Descriptivamente solamente quiero saber la frecuencia de las características, nada más. Entonces, yo pregunto por la principal característica sociodemográfica de la depresión en estos alumnos. Entonces, te estoy obligando en el trabajo a hacer un conteo de todas las características sociodemográficas y hacer una tabla de proporciones, un cuadro de proporciones relativas y absolutas. Entonces, tú me mencionarás en orden de importancia cuál es el más frecuente. Por eso te pregunto, ¿cuál es la principal característica? Ya sabemos cómo se redacta el objetivo. La respuesta sería, la principal característica es, y doy una respuesta tentativa. Recuerda que la hipótesis es futuro y es una respuesta tentativa. Puede ser que estés en lo correcto, puede ser que te equivoques, por eso es una hipótesis.
Ya. Otra pregunta descriptiva. ¿Cuál es la principal característica personal? Yo voy a investigar 7 características personales. Las 7 tengo que ponerlas en conteo y en proporción. De las 7 me van a salir una o dos que son las que tienen mayor frecuencia, las más importantes. Entonces yo pongo en mi hipótesis eso. La principal característica personal de la depresión es la distancia de los familiares. Yo creo que es eso. Otro problema. ¿Cuál es la principal característica laboral ya también? Me respondo. Esta característica laboral, la principal, es los castigos de sus tutores o asistentes. Ya, esas 3 cosas creo que le causan depresión a los estudiantes, a los internos de medicina. ¿Ya? Entonces, si yo respondo descriptivamente a estas 3 preguntas descriptivas, valga la redundancia, voy a poder recién saber si son factores o no. Y eso en lo general. Cuando responde esas 3 preguntas, recién voy a poder responder la hipótesis general o contrastar la hipótesis general. Entonces, es la suma de los 3. Los factores asociados a la depresión son el azar, el estar casado, que es sociodemográfico, la distancia a los familiares, que es personal, y los castigos, que es laboral. Entonces, solamente estoy dividiendo este grande en pequeños, en partes. ¿Ya? Pero, ojo, lo hago como característica. Esto es frecuencia nada más. En cambio, en lo general, recién utilizo la palabra factor. ¿Sí? Yo voy a revisar sus planteamientos y si veo alguna palabra factor en los específicos, cero, porque ya estoy repitiendo varias veces. Entonces, es un error muy frecuente que espero no suceda en esta promoción. Esos son estudios de factores asociados en estudios transversales. También lo mismo aplica para estudios de factores de riesgo y también estudios de corte o estudios de casos y controles, ¿no? De la misma manera, bajo la misma circunstancia. Recuerden que cuando pregunta por características, tú vas a tener un listado de la frecuencia de las principales características, con porcentajes relativos y absolutos. ¿Sí? Vas a tener ese listado y en base a ese listado vas a determinar cuál es el más importante. Eso responde a tu pregunta específica. Y en el caso de la pregunta de la prevalencia, la posible respuesta sería no, la prevalencia de depresión en este grupo es mayor de 50. Este 50 no me lo invento, sale de un estudio de un antecedente. Preguntas. Estudio de factores de riesgo. Bien. La última. También he visto con bastante beneplácito que ya hay muchos trabajos de este tipo. Y me gusta. En particular, estadísticamente es muy rico, es muy valioso. Te enseña cosas muy importantes. Si hay algunos de ustedes que están pensando en estudios de rendimiento diagnóstico, pues felicitaciones, van por buen camino, van a aprender bastante. ¿Cómo es que se clasifica o cómo es que se redacta los problemas, objetivos e hipótesis en este tipo de diseños? Para empezar, recordemos la definición de rendimiento diagnóstico. El rendimiento diagnóstico o validez diagnóstica es la suma de varios conceptos. Cuando yo hablo de rendimiento diagnóstico, tengo que referirme a la sensibilidad, a la especificidad, al valor predictivo positivo, al valor predictivo negativo, a la curva debajo del área, que es curva rojo, ¿ya? Muchas veces hay el like ratio derecha, like ratio izquierda, por eso ya más adelante les voy a explicar también. Y al índice de Youden, el famoso índice de Youden, que es un índice que se saca en base a datos de especificidad y de sensibilidad, que nos dice qué tan valiosa es una prueba. Un poquito para repasar. A ver.
Esto es bastante útil. ¿Alguien ha escuchado hablar del índice de Youden alguna vez? Hola, ¿alguien sabe qué es el índice de No, Youden? ¿No? No, esto está bien. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. sí, doctor. Listo. Ya. El índice de Youden, ¿ya? Es una constante estadística que hace referencia al punto de validez diagnóstica, el punto de corte de validez diagnóstica. Es una relación entre la sensibilidad y la especificidad. Es el punto en el que una prueba adquiere su mayor sensibilidad y su mayor especificidad, el mejor rendimiento. Ese es el índice de Youden, ¿ya? El índice de Youden se interpreta de 0 a 1, ¿ya? Donde 0 es que el examen no vale para nada, la prueba no sirve, ¿sí? No es mejor que el azar, ¿ya? Y el 1 es un índice perfecto, en donde tanto la sensibilidad como la especificidad han logrado su máxima capacidad, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, acá en la curva azul, este es un test donde el AUC, o sea, el área bajo la curva, es 52%. Y el índice de Youden es 0.05, o sea, bastante bajo, muy cercano al cero. ¿Qué quiere decir eso? Que esta prueba no sirve, no sirve para nada. Es como tirar una moneda, ¿sí? La probabilidad de que te salga sello o cara es 50%. Y esto está así, 50% pues no ayuda, no es útil. Eso se interpreta. Si es que el índice, por otro lado, llega a ser 1, tú estamos hablando que tiene la máxima capacidad de sensibilidad, la máxima sensibilidad y la máxima tasa de especificidad. Entonces, es altamente sensible y altamente específica. Si es su índice de Youden 1, el rendimiento diagnóstico es máximo, es una prueba perfecta, no tiene fallas, es decir, no te da falsos positivos ni falsos negativos. Te da el positivo cuando corresponde y el negativo cuando corresponde. Eso es una prueba perfecta. Índice de Youden 1. Este extremo no suele darse. Normalmente estamos entre la línea verde y la línea roja. Esta línea verde señala un punto específico en donde se alcanza el máximo de la sensibilidad, que en este caso es la tasa de falsos positivos. Es la mínima cantidad de falsos positivos que yo voy a tener con esta prueba. Y a su vez, la tasa de verdaderos positivos o sensibilidad. Lo que me interesa es la relación que existe entre los casos positivos que son detectados con la prueba y también los falsos positivos, la menor cantidad de falsos positivos posibles detectadas por la prueba. Eso es el índice Youden. Y en este caso, este es el punto de quiebre. Este es el punto máximo de rendimiento de la prueba. Y corresponde a un índice de Youden de 0.44. 0 no sirve, 1 es perfecto. 0.44, una media caña. De manera general, cuando el índice de Youden es inferior a 0.5, la prueba es deficiente. Si el índice de Youden está entre 0.5 y 0.7, la prueba es aceptable, ¿sí? Y si el índice de Youden es superior a 0.7, la prueba es recomendable. Ojo,
Una cosa es que sea aceptable, que ya ni modo, no tenemos otra, ¿no? Y otra es que sea recomendable, que yo realmente lo pueda recomendar para su uso. Son cosas diferentes. Ya, ese es el índice de Joule y se hace con la especificidad y la sensibilidad. Este debería ser una de las gráficas finales de las tesis que se aboquen a este tipo de diseños. Entonces, volviendo a nuestro tema. Rendimiento, validez diagnóstica es hablar de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y rojo, ¿no? Básicamente. Entonces, yo hago la pregunta analítica, general analítica. ¿Cuál es la validez diagnóstica o el rendimiento diagnóstico de la tomografía axial computarizada en pacientes con COVID moderado, atendidos en la emergencia del Adolfo Guevara en el periodo 2019-21? Recuerden una cosa, tal vez no lo mencioné al inicio. Toda pregunta de investigación, objetivo de investigación o hipótesis de investigación, ya sea general o específica, debe contener mínimo los aspectos esenciales de la investigación. ¿Qué se investiga? ¿En quién se investiga? ¿Dónde se investiga? ¿Y cuándo se investiga? Recuerden esos 4 elementos. Los 3 enunciados deben contenerlos, sí o sí. ¿No? Entonces, este es mi objetivo general, mi pregunta general por el rendimiento diagnóstico. Si yo quiero ser específico, voy a hacer un análisis para determinar cuál es la sensibilidad de esta prueba. Otro para determinar cuál es la especificidad de la prueba. Otro para ver el valor predictivo positivo. Y otro para ver el predictivo negativo, ¿no? Y una última para ver el área bajo la curva roja. Estos son los 5 aspectos fundamentales que tiene este tipo de estudios. El objetivo, nuevamente, no está de más remarcarlo, es anular los signos de interrogación y poner las dos, en vez de las 2 o 3 primeras palabras, un verbo de la taxonomía de Bloom. Recomiendo que sean diferentes, ¿ya? Lo demás queda igualito. Para las hipótesis, hay 2 formas de plantear las hipótesis. Vamos a hablar de los objetivos específicos, que, ojo, a diferencia de lo demás, también son analíticos. Recuerden, en el estudio anterior, los objetivos específicos en una corte, los objetivos específicos, sí, perdón. En un estudio de factores de riesgo, los objetivos específicos y problemas, etcétera, son descriptivos. En un estudio de corte, hablamos de expuestos y no expuestos, también son descriptivos. En un estudio de casos y controles, hablamos de casos y controles, también son descriptivos. En un estudio transversal, lo propio, descriptivos. En este estudio de rendimiento diagnóstico, es la excepción. Acá sí tenemos analíticos. Los específicos son analíticos, no son de escribir, porque la sensibilidad, la especificidad, todos esos son términos analíticos que se hacen de una operación de cocientes, que ahorita les voy a enseñar, ¿no? Entonces, yo tengo 2 modos de plantear la hipótesis. Una primera forma, respondiendo a la pregunta. Si me preguntan por la sensibilidad, yo respondo. La sensibilidad de este examen es, puedo compararlo a la prueba o gol estándar. Estos estudios siempre se hacen en comparación al gol estándar. Entonces, de la enfermedad que tú estás investigando, tienes que determinar o tienes que averiguar cuál es la mejor metodología diagnóstica que se tiene. Cuál es el gol estándar o patrón de oro. Así le decimos. Para el COVID, el gol estándar es la prueba molecular o PCR. Sí, es lo máximo que se tiene. Entonces, yo puedo preguntar de la sensibilidad en relación a esta prueba molecular. Obviamente todas van a ser menores, ¿no? Porque este es el gol estándar. Esta prueba, este modo, no lo sugiero tanto, ¿no? Pero es válido en algunas circunstancias. Esto más sugiero cuando tengas que comparar con otros métodos diagnósticos. Por ejemplo, yo estaré haciendo un estudio de tomografía y ecografía Doppler, digamos, me estoy inventando, ¿ya?
tomografía y ecografía Doppler para pacientes con COVID. Entonces voy a comparar la tomografía con el PCR y la ecografía Doppler con el PCR. Para al final comparar si la tomografía o la ecografía Doppler es la mejor. Entonces ahí sí, esta fórmula de presentar sería adecuada, ¿no? Y puedo poner que la sensibilidad de la tomografía, por ejemplo, es menor que la de la ecografía Doppler. Es un ejemplo nada más, ¿ya? Pero eso, esta forma de redactar se utiliza cuando tenemos dos o más pruebas para medir su rendimiento. De manera general y numérica, esta es la que preferimos. La sensibilidad de esta tomografía es menor de 80%. Este menor de 80%, les reitero, viene de un estudio previo. La especificidad será menor de 70. Es como un ejemplo nada más, ¿ya? El valor predictivo positivo será menor de 85. Puede ser menor o puede ser mayor, ¿no? El valor predictivo negativo mayor a 80. El área bajo la curva menor a 75. ¿No? Son postulaciones. Finalmente son hipótesis que después en la parte estadística se van a contrarrestar. Lo único que quiero es que por favor busquen el antecedente más cercano y coloquen esos valores acá de resultado. ¿Por qué digo que estos objetivos, problemas, hipótesis específicas son analíticos? ¿De dónde salen estos valores? Sensibilidad, especificidad, predictivo positivo y negativo. De este cuadrito. Aquí tenemos una tabla tetacórica que todos ustedes conocen, A, B, C, D, las celdas. En esta parte ponemos quienes tienen la enfermedad presente y quienes tienen la enfermedad ausente. Obviamente diagnosticadas con el gol estándar. Aquí está el patrón de oro. Quienes van a salir positivos al gol estándar y quienes salir negativos al gol estándar. Eso significa. Y en esta parte ponemos la prueba que estamos evaluando. Para este caso del ejemplo, sería la tomografía. Tomografía positiva, tomografía negativa. ¿No? Siempre recuerden, aquí va el gol estándar. Y aquí va la prueba que quiero evaluar. Entonces, ¿qué es sensibilidad? Sensibilidad es la probabilidad de que un caso que tiene la enfermedad me resulte positiva a la prueba que yo estoy evaluando. Otra vez, sensibilidad, ¿qué cosa es? Es la posibilidad o probabilidad de que un paciente con la enfermedad me dé positivo a la prueba que yo estoy evaluando. Entonces, ¿cómo se calcula? A sobre A más C. Eso es sensibilidad. Especificidad. Es la probabilidad de que un paciente sin la enfermedad me resulte negativa a la prueba que yo estoy investigando. Otra vez, especificidad es la posibilidad o probabilidad de que un paciente sano sea catalogado como negativo en la prueba que yo estoy investigando. Su forma matemática, D sobre B más D. ¿Qué es valor predictivo positivo? ¿Ya? Ojo, la sensibilidad y la especificidad son parámetros de la prueba laboratorial. En cambio, el valor predictivo positivo y negativo son parámetros de la población en estudio. ¿Qué es valor predictivo positivo? Es la probabilidad de que el positivo en una prueba corresponda a un paciente que tiene realmente la enfermedad. ¿Cómo se calcula? A sobre A más B. Valor predictivo negativo. La posibilidad de que un resultado negativo en la prueba sea y corresponda realmente a un paciente que no tiene la enfermedad. Se calcula D sobre C más D. A todo eso, tú le haces, le multiplicas por 100 y ya tienes la expresión en porcentaje. Otra cosa, a la celda A, positivo para la prueba y positivo para el gol estándar, se le dice verdadero positivo. A la letra D,
Negativo al gol estándar y negativo a la prueba se le dice verdadero negativo. A la letra B, negativo en la enfermedad, pero positivo en la prueba de investigación, se le dice falso positivo. Este es un error. A su vez, la letra C, que ha salido negativo en una persona que realmente tiene la enfermedad, sería un falso negativo. La idea del rendimiento diagnóstico es que ambas celdas, tanto la B como la C, falsos positivos y falsos negativos, sean las menos posibles, las que tengan menor cantidad de números posibles. En contrapartida, la letra A y la letra D de verdaderos positivos y verdaderos negativos dan como resultado el rendimiento diagnóstico de la prueba. ¿Qué tantos verdaderos negativos y verdaderos positivos genera la prueba? Es el rendimiento diagnóstico. Rendimiento diagnóstico, aquí está. Verdaderos positivos más verdaderos negativos sobre el total de la población, por 100. Eso es rendimiento diagnóstico. Y esto generalmente corresponde al área bajo la curva roja. Entonces, fíjense, cada una de los problemas específicos lo estoy resolviendo con un análisis básico, simple, pero es analítico. Por eso, estos problemas, objetivos y hipótesis específicas son analíticas, no son descriptivas como las otras. Bien, ¿se entendió? Doctor, disculpe, ¿puedo preguntarle? Claro, claro. En el caso justamente donde se pone el lugar, ¿importaría si, por ejemplo, se pone en Cusco o se podría poner en altura? O si lo pongo en altura, tendría que compararlo con una muestra a nivel del mar. Sí, sí, la última pro- preposición. Entonces solo debería ponerle como Cusco. Sí, 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 sí. Tratemos de quitarnos ese cliché. Ya, o sea, para empezar, cualquier investigación que se haga en Cusco tendría que ser catalogada como altura. Y no es adecuado eso. No está bien. Si tú quieres saber si algún evento o algún diagnóstico o alguna, ¿qué te digo? Algún desarrollo de la enfermedad tiene implicancia específica a la altura, tienes que comparar. Tienes que demostrarlo comparando. Y el parámetro de comparación obviamente es el nivel del mar, ¿no? Si tu estudio plantea que la altura tiene algo que ver con el resultado que estás investigando, tiene que ser un estudio comparativo con datos de la costa. Si no tienes eso, solo ponla en Cusco y ya. O sea, no hay por qué mencionar siquiera la altura. Ya, doctor, disculpe, una pregunta más. En estos, como dice de una validez diagnóstica, ¿la muestra tiene que ser grande, considerable o...? Depende de la enfermedad, depende de la prevalencia de la enfermedad. Depende también de la prueba que estés diagnosticando, ¿no? Y su sensibilidad. Entonces, acá entran muchos parámetros. Dependiendo del tema que investigues, se va a determinar específicamente el tamaño muestral. Pero eso ya es ya motivo de otra clase. Ya. Entonces, con esto acabamos la formulación de problema, objetivo e hipótesis. De hecho, para todos los diseños, ustedes elijan el más adecuado en base a su planteamiento y a sus antecedentes. Recuerden, esa es la clave para seleccionar el diseño del estudio. Bien, terminamos con esta parte. Creo que alguien levantó. Jordana. Sí, doctor, disculpe, los planteamientos que nos enseñó hoy día es como usted nos dijo en caso de estudios observacionales y en caso de un estudio experimental. ¿Tienes en mente un experimental? Sí, doctor, Tú el eres que el de estamos, los ratones, ¿no? sí, doctor, Ah, ya, ya, bacán. Hoy día exponen, pero vayan sí, preparándose. doctor. Unos minutos más, ya. Experimental, ya, vamos a hacer algo ya rápido para que no.
A ver, más o menos vamos a utilizar este de acá. No lo he hecho yo siempre cada vez que expongo el tema. Siempre hay algo nuevo que agregar, ¿no? Entonces, va a ser oportuno para agregar este ejemplo. Dependiendo del diseño experimental, ¿ya? Porque hay 3 diseños experimentales. Para empezar, los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales puros. Los preexperimentales se dan en una población específica. Por ejemplo, yo quiero mejorar el nivel de anemia de una población X. Entonces, planteo una estrategia sanitaria, una intervención, puede ser, digamos, harina fortificada en la elaboración de los panes de ese determinado distrito. Ya como todo el mundo consume pan, esa harina fortificada con hierro va a llegar a todos los niños, ¿no? Entonces, yo mido el nivel de anemia en esa población antes de la intervención. Hago la intervención y después de un periodo específico mido otra vez el nivel de anemia. Si es que hay mejoras en los indicadores, quiere decir que la intervención ha dado resultado, ¿ya? Pero este diseño tiene un pequeño problema. No podemos asumir que la intervención ha sido la causante específica de que ¿cómo se llama? De que la anemia haya bajado, porque no lo estás comparando con nadie. Entonces, ese vacío lo llenan los estudios cuasi experimentales. En los cuasi experimentales, aparte del grupo de intervención, tienes un grupo de control. ¿Ya? Vamos a ver eso. Ay, no, esto no es así. Es un corte. Vamos a ver el corte particular. Transversal, casi control, corte. Está. Vamos a ver en estudios que buscan resultados de una intervención. En este caso ya no son observacionales, son experimentales. Sí, estamos hablando de los estudios experimentales. Si los transversales son una foto y los estudios de corte son una película, ¿qué serían los experimentales? La foto tú la ves, la película tú la ves, pero en el experimental tú actúas. Tú intervienes. No sé, no he encontrado todavía un término que le pueda asociar. ¿Qué sería? Que momentáneamente le vamos a poner, acá ya es intervenir, ¿no? Es... El productor de la película, doctor. Los actores, no, el productor podría ser, ¿no? O en este caso El director. el director. Sí. O sea, la dirección de una película, ¿no? Yo voy a decir quién actúa, quién no actúa, cómo actúa, qué parámetros de actuación tiene, etcétera, etcétera. Yo determino. Yo decido es la palabra, ¿no? Ya, la dirección de una película, o sea, momentáneamente eso. Entonces tenemos objetivos generales y específicos. El objetivo analítico general y el objetivo también analítico
¿no? Pero en este caso, puede ser analítico descriptivo también. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo así ya. Dependiendo del tipo, ¿no? Porque el cuasi experimental sería un analítico. El preexperimental sería un descriptivo. En este caso ya no es grupo de expuestos. En este caso es el grupo para el grupo de intervención. O sea, va a haber un grupo, en este caso de ratones, ¿verdad? A los cuales yo les voy a someter a los efectos del vapeo. ¿Sí? Y tengo que también ver un descriptivo o un analítico para, en este caso, el grupo control. Una cosa es el grupo de intervención o el grupo experimental, así se llama, y otra cosa es el grupo control. ¿Ya? Entonces son diferentes. Vamos a hacer con ese ejemplo de los ratones. Léeme tu título de investigación. Un minutito. Es impacto de la exposición a aerosoles de cigarrillos electrónicos en la función pulmonar de ratas Wistar en condición de hipoxia de altura. Ya. Vamos a ver cuál es el impacto de los aerosoles. ¿Qué más? De los aerosoles de cigarrillos electrónicos en la función pulmonar. En la función pulmonar. De ratas Wistar en condiciones de hipoxia de altura. ¿De ratas qué? Wistar. ¿Wistar? Sí, es la variedad de las ratas. Ratas Wistar, ¿así? Sí, doctor. Wistar. En condiciones de hipoxia de altura. En condiciones de hipoxia de altura. Ya, en este caso tenemos que plantear bien el problema. Necesitas saber dónde y cuándo. Sí, doctor. Ya. Puede ser en Cusco. Ya le quitamos condición de hipoxia de altura. Esto está bien para el título del paper cuando se publique. Pero metodológicamente tienes que ver ¿cómo se llama? Metodológicamente tienes que ver que cumpla con todos los parámetros que estamos exigiendo. El impacto de aerosoles o cigarrillos electrónicos es el que quiere investigar, ¿no? Es impacto sobre la función pulmonar. Y los sujetos de estudio son ratas Wistar. ¿Ya? En la ciudad de Cusco vendría a ser el lugar. Tiene que cumplir con esas condiciones. Una ciudad de Cusco y el año sería 2026, probablemente. Ya. Ojo, nos estamos acomodando, no es un diseño, no es una elaboración ya final. ¿Cuál es el impacto de los aerosoles de cigarrillos electrónicos? Sería la investigación. ¿O qué es lo que le hace, no? El impacto es una palabra muy grande. De repente vamos a tener que cambiarla. Pero ¿cuál es el efecto, diría yo? Porque impacto ya es una cosa que es más grande, es una medida de asociación más grande, una medida de impacto. ¿Cuál es el efecto de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos en la función pulmonar? La función pulmonar es otra variable. Eso implica,
Eso implica considerando, indicadores, ¿cierto? cierto. La función pulmonar implica indicadores. Vas a ver, por ejemplo, volumen expiratorio, supongo. Vas a ver saturación de oxígeno, tal vez. No lo sé. Listo. Entonces tenemos el efecto de aerosoles y tenemos la función pulmonar en las ratas Whisker. ¿Cuál sería mi grupo de exposición? Doctor, tenemos como muestra 12 ratas, 4 que son un grupo de control y 4 que se va a tomar la muestra a las 4 semanas y otras 4 a las 8 semanas. Ya, esa es la cantidad. Yo sugeriría que sea un poco más, pero bueno, como ejemplo sirve, como ejemplo sirve. Yo me refiero, hay dos grupos. Vas a tener un grupo a los cuales vas a someterle al aerosol, ¿sí? Sí, Y doctor. otros en los cuales vas a sacrificarlos sin someterlos al aerosol, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, en un primer grupo de investigación, en el de exposición o de intervención, vas a ver el efecto de los aerosoles en los cigarrillos, de los cigarrillos electrónicos, en la función pulmonar de estas ratas. Este es el grupo de exposición. Pero tienes otro grupo de control. Y acá no vas a ver el efecto de los aerosoles, sino vas a ver cuál es la función pulmonar nada más. O cuáles son los parámetros, ¿cómo diríamos? Los indicadores de función pulmonar. ¿Qué parámetros vas a ver? Ahora que hemos hecho con los antecedentes, doctor, estábamos analizando PCR y histología, tinción de metoxilina y eosina, y más que nada eso, doctor. Todavía vamos a ver qué parámetro más le vamos a agregar. No, pero eso es ya un trabajo anatomopatológico. ¿Dónde estaría la función pulmonar ahí? O sea, el indicador de función pulmonar es, pues, volumen expiratorio en el primer minuto, es saturación de oxígeno. ¿Eso no Sí, va a venir? doctor, hemos tratado de buscar algo que podamos utilizar, porque cuando hemos ido a consultar al bioterio, la doctora nos dijo que el pulso oxímetro está malogrado, entonces no se puede usar. Y que ya lo han pedido el cambio, pero parece que no va a llegar. Bueno, eso hay que definir bien, porque la función pulmonar se entiende como parámetros que vean la función en vivo. Pero si ustedes piensan ver lo que ya ocurre con los cigarrillos y las ratas después de muertos, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya no sería función pulmonar la variable. De repente sería el efecto en la anatomía, ¿no? De los pulmones. Ya, doctor. No sé, eso todavía, véanlo ya. El punto está que nosotros tenemos la intervención, que es esta. El efecto de los cigarrillos electrónicos. Esa es la intervención. Entonces, la pregunta con la intervención en el grupo de experimentación. Y esta es la pregunta sin la intervención. Yo retiro la intervención. Entonces yo voy a ver solamente cuál es la función pulmonar de las ratas Whisker en la ciudad del Cusco. Ese es el grupo de control. Entonces para eso, a estas ratas las voy a criar, alimentar en condiciones naturales, después se van a sacrificar no humanamente, no está mal expresado, ¿no? Se van a sacrificar en condiciones éticas, ¿no? Pero sin someterla a ningún efecto. Luego vas a comparar estos dos, ¿no? Entonces, recién el objetivo general sería la comparación. La pregunta es, ¿cuál es la función pulmonar básica, podríamos decir eso? Básica o normal o natural, no sé, de de las ratas
de las ratas Huíscar en la ciudad del Cusco. Y el grupo de investigación va a saber cuál es el efecto de los aerosoles en la función pulmonar de las ratas Whisker. Entonces ya tienes grupo de experimentación y grupo de control. Una vez que tienes estos dos parámetros en estos dos grupos, vas a comparar. Entonces la pregunta principal sería, ¿cuál es la diferencia tal vez? La diferencia entre la función pulmonar de las ratas Wistar sometidas al efecto de los aerosoles de los cigarrillos en comparación a las que no tuvieron esa exposición. En la ciudad del Cusco 2026. Entonces recuerda que ves la intervención en un grupo y sin la intervención en otro grupo. Primero vas a sacrificar a las ratas que no les has sometido al vapeo, ¿ya? Y vas a describir cuáles vas a ver sus características, o cuáles son las características, no sería más específico, ¿no? ¿Cuáles son las características de la función pulmonar básica en ratas Whisker? Ahora sería, en el grupo de experimentación, ¿cuáles son las características? Otra vez, características de la función pulmonar sería X. De la función pulmonar ya no efecto sería de la función pulmonar de las ratas Whisker. A ver, eso parafrasear. De ratas Whisker, características de la función pulmonar de ratas Whisker sometidas, ¿no? O expuestas, mejor. Expuestas a los aerosoles de los cigarrillos electrónicos. Listo. Acá sí puedes poner, cuando pongo cuáles son las características, puedes poner características anatomopatológicas, características fisiológicas, características laboratoriales. Entonces ya es un poquito más amplio, ¿no? Para que tú puedas determinar eso. En ratas con condiciones normales y en ratas expuestas a aerosoles. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que vas a hacer es comparar estas características, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las características? O si existe diferencia, ¿no? Entre las características de la función pulmonar de ratas Wistar expuestas y no expuestas, mejor. Expuestas y no expuestas al efecto de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos.
en la ciudad de Cusco. Y el hecho de poner expuesta y no expuesta, estás hablando de los dos grupos de comparación. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí, doctor. Mejor en este caso sería descriptivo para cada uno de los dos grupos. Y luego vas a ver diferencia, las características. O sea, por ejemplo, vas a ver condiciones de tejido, digamos, de tejido. Entonces habrá una proporción, un indicador que diga cuál es la cantidad de tejido o la proporción de tejido afectado, ¿no? Muertos, si es que hay presencia de hemorragias o no hay presencia de hemorragias, qué cantidad. O sea, lo que tienes que tener claro son los indicadores. Y si cierto no hay un pulsoxímetro, recomiendo que el proyecto lo compre. Porque una cosa es hablar de función pulmonar, otra cosa es hablar de solamente el aspecto anatomopatológico. Entonces, siguiendo con el ejemplo. Si este es el problema, yo lo que hago es copiar los tres y lo paso a objetivos. En objetivos voy a cambiar estas tres palabras. ¿Sí? Yo voy a determinar, identificar, precisar, ¿qué verbo le ponemos? Comparar. Comparar las características de la función pulmonar de las ratas Huíscar expuestas y no expuestas al efecto de aerosoles en la ciudad del Cusco 2026. Punto. Listo. Yo acá voy a describir las características de la función pulmonar de ratas Huíscar, bla, 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 expuestas al... Acá también voy a describir, podría ser precisar, relatar, precisar las características de la función pulmonar básica de las ratas en Cusco. Listo. Y están tus objetivos. Ahora vamos a las hipótesis. Copiamos esto, pegamos acá. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es la diferencia? Nuestra hipótesis tiene que ser esa. Esa es la diferencia. No, perdón. Lo que voy a copiar es este de acá. Respondo preguntas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo pongo la diferencia entre las características de la función pulmonar de las ratas Huíscar expuestas y no expuestas al efecto en la ciudad del Cusco 2026 son. Y ahí tienes que detallar cuáles son esas características que las hacen diferentes. De repente alguno tiene mayor proporción de hemorragias o mayor proporción de tejido necrotizado o de repente un índice eosinofílico 20 veces mayor o una reducción de la capacidad pulmonar del 20%. O sea, esos indicadores tienes que tú determinarlo bien con tus antecedentes. Y los más importantes los colocas acá como hipótesis. ¿Ya? Sí, doctor. Por otro lado, para la pregunta específica de cuáles son las características de las ratas que están expuestas a los aerosoles. Voy a ver. Las características de esta función pulmonar en estas ratas expuestas son igual. Hay que ver específicamente qué las caracteriza. Y en cuestión a las ratas que no son expuestas, también, ¿no? Las funciones básicas, ¿cuáles son? Ponemos, ¿cuáles son las funciones básicas? Y eso tú lo describes, ¿no? Bien. Entonces, entender que la exposición, en este caso, el efecto de los aerosoles no es una variable.
es una intervención. Es diferente eso, ¿ya? Tú vas a intervenir. La intervención es la exposición. Los aerosoles de los cigarrillos electrónicos. Aerosoles de los cigarrillos electrónicos. Entonces, eso te genera estamos ya haciendo esto. Eso te Doctor, genera la independiente sería los aerosoles o la no, exposición. no, eso es lo que te estoy Ajá, tratando de explicar a ver un ratito. Uno sería el grupo experimental, ¿sí? Y otro sería el grupo de control, así se llama. Corte experimental, corte de control. Y la intervención en los aerosoles, ¿ya? En este caso es la exposición. A unos los exponemos, a otros no los exponemos. Vendría a jugar el papel de variable independiente. Sin embargo, la intervención propiamente dicha no es una variable. No es una característica que varíe en las personas, sino es una decisión tuya, es una decisión del investigador. Yo decido a quiénes sacrificar y meterles el aerosol y a quiénes no. Es una decisión. La intervención no es una variable. Eso quiero que lo tomes en cuenta. La intervención no es una variable. ¿Tienes una variable o tienes varias variables? ¿Cuáles son tus variables en este caso? ¿Cuáles son tus variables independientes? Vamos a ponerle acá. Variables independientes. ¿Cuáles son tus variables independientes? Todos los que son indicadores pulmonares. No lo sé, o indicadores de función pulmonar, si tú quieres decirlo así. De función pulmonar. Acá tú verás el PCR, el BCG, eritrocitos, eosinófilos, tal vez. ¿Cuáles son los indicadores? Tienes que precisar bien. Entonces, lo que tú vas a hacer es comparar los indicadores del grupo de control con los indicadores del grupo experimental. ¿Sí me dejo entender? Sí, doctor. Ya, entonces no hay una variable general dependiente, ¿no? No hay una variable dependiente. Son múltiples variables independientes, pero sometidas en dos grupos diferentes. Entonces, finalmente, tú vas a decir que la función pulmonar se afecta en tanto por ciento. Entonces, a eso es lo que le llamas impacto. O sea, el impacto de fumar cigarrillos en los roedores o de estar expuestos a los aerosoles de los cigarrillos en los aerosoles es tanto, ¿no? Cada uno de estos indicadores va a aportar con un valor y va a decir que la función pulmonar se afecta en tanto. Ese es el resultado. Entonces tú comparas dos variables o una misma variable en dos grupos. Para eso vas a utilizar el estadístico del chi cuadrado. O también vas a utilizar el estadístico de T-de-Student. En este caso, como el tamaño de la muestra es muy pequeño, vas a hacer estadística no paramétrica. Entonces, muy probablemente para ver variables numéricas, por ejemplo, la saturación de oxígeno, que sí se hace, vas a comparar la mediana de la saturación de oxígeno de las ratas sin cigarrillo versus la mediana de la saturación de oxígeno de las ratas con cigarrillo. Esa medida numérica vas a compararle con la U de Matt Whitney. Ese es el estadístico que vas a utilizar. Por otro lado, un indicador puede ser porcentaje de tejido necrosado, por ejemplo.
Entonces tú vas a comparar el promedio, no, perdón, el porcentaje, claro, el porcentaje de tejido necrótico en ambos grupos, expuesto y no expuesto. Y si hablas de porcentaje, también vas a usar la F exacta de Fisher, la prueba estadística F exacta de Fisher, que es parecido al chi cuadrado, ¿no? Pero es no paramétrico. Y así por el estilo. Entonces, ya que tú decidas intervenir y me das estos parámetros, hace interesante el trabajo. Solo te recomiendo aumentar la muestra para tener resultados concluyentes. Gracias, doctor. Bien, mira, sin querer queriendo hemos hecho ya otro análisis. Bien, no, gracias a ti por el ejemplo. Ya, tenemos unos minutos más. Por favor, expongan, ¿ya? Sí, doctor. Y quiero que me muestren sus antecedentes, por lo menos dos, los más importantes que tengan. Pero lo importante no es como te digo, la importancia del antecedente o la relevancia del antecedente. Lo que quiero que me muestren y enfaticen es la forma de redacción que les he enseñado. Tienen que tener la estructura que les he enseñado. Ya tenemos últimos 5 minutos. Vamos. Doctor, ya estoy presentando la pantalla. ¿Sí se logra ver? Sí se ve, sí se ve. Ya, bueno, tenemos todos los antecedentes y voy a presentar los dos primeros, en todo caso. Ya, Abu Sara et al. Acá le hemos puesto et al porque son más de 6 autores. La ciudad es Amán, en el país de Jordania, 2025. En su trabajo titulado La inflamación y el estado oxidativo del tejido pulmonar de ratas después de la exposición al humo vapor a través de cigarrillos electrónicos, cigarrillos y pipas de agua, cuyo objetivo fue analizar el impacto de la exposición al humo y vapor de cigarrillos electrónicos, cigarrillos convencionales y pipas de agua en el tejido pulmonar de ratas. Se realizó un estudio cuantitativo de tipo experimental y prospectivo durante un periodo de 8 semanas en la Universidad Al-Zaituna, donde se reclutaron 20 ratas macho Sprague Dawley de aproximadamente 8 semanas de edad y un peso inicial de 200 gramos. En cuanto a los instrumentos, se emplearon RT-PCR, ensayos de actividad antioxidante, GPX-SOTCAT, histología pulmonar con técnicas de tinción de hematoxilina eosina y ensayo ELISA. Encontraron que la expresión de mediadores antiinflamatorios NRF2 y interleucina 10 disminuyeron significativamente, con P menor a 0.05 en todos los grupos, excepto NRF2 en el grupo de cigarrillos electrónicos. Actividad antioxidante, GPX, SOT y CAT disminuyeron significativamente, con P menor a 0.05 en todos los grupos, y aumento significativo en la concentración de cotinina en suero en los grupos de exposición, P menor a 0.0001, siendo mayor en el grupo de cigarrillos electrónicos. Concluyeron que la exposición al humo y vapor de cigarrillos electrónicos, cigarrillos convencionales y pipas de agua provocó inflamación y estrés oxidativo en los pulmones de las ratas, acompañado de cambios histopatológicos. Este es uno internacional que hemos encontrado del 2025, este también es del 2025, y el otro que... Hay a ver una observación. Cuando relatemos los resultados, el valor de P, si bien es cierto, no nos dice que hay significancia estadística, tiene que ser uniforme, ¿no? Hay, por ejemplo, arriba pones con 2 decimales y abajo le pones 4. El uniforme es 3 decimales. Ya, entonces el de arriba queda como 0.050 y el de abajo como menor a 0.001. Ya, pero más importante que el valor de P, sí es cierto, acá no vas a tener medida de asociación. Sí, pero como estás comparando una característica específica, sí vas a tener un valor del chi cuadrado, o por ejemplo vas a tener una diferencia de medias, que es acá lo más importante. La diferencia de medias sí puede establecerse. O sea, ¿cuál es estadísticamente la diferencia que existe entre
un valor del grupo control y un valor del grupo experimental. Sugiero que vean la tabla de resultados de ese trabajo y coloquen ese detalle antes del p-valor. Ya, doctor. Porque Ahora, sí, en la mayoría de los estudios hemos encontrado más que nada P, que es significante, no significante. ujú. Sí, Sí, ustedes también, para que lo entiendan, los demás van a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que sí tenemos que ver es también otra cosa, los valores. Por ejemplo, ustedes saben qué cosa es NRF2, interleuquina 10, está claro, ¿no? El GPX, el SOD, el CAT, son terminologías a las cuales ustedes tienen que hacer referencia en el planteamiento o en el marco teórico, definitivamente, ¿no? O sea, ahorita los escuchamos por primera vez, yo mismo no sé muy bien qué cosas sean, y el lector en general pues va a tener esa incertidumbre. Entonces, estas siglas tienen que estar bien especificadas en el marco teórico, por favor. ya, doctor. Listo, el siguiente antecedente, a ver. Bueno, son internacionales y el que le queríamos mostrar es un antecedente que hemos encontrado de un estudio realizado en Perú. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Roberto A. Acinelli, Jorge Lam, Carla B. Tafur, en Lima, Perú, 2020, en su estudio titulado El cigarrillo electrónico, un problema de salud pública emergente, cuyo objetivo fue analizar el cigarrillo electrónico como un problema emergente